Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos a la doctora Janine Oliveros Barba. Ella es corredor público en el estado de Jalisco. Además, es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Panamericana, maestra en Impuestos y maestra en Evaluación por la Universidad de Guadalajara. En el año 2015, en el Congreso Nacional de Evaluación, celebrado en Cuernavaca, Morelos, presentó junto al doctor José Manuel Salas Tafoya la ponencia Evaluación del signo distintivo marca, con la que obtuvieron el segundo lugar. Destacamos su participación como coautora del volumen El Derecho desde una perspectiva de género. El día de hoy la hemos invitado para hablar sobre su más reciente publicación, el libro Daño Moral, Presupuestos de Valoración. Así que, acompáñenme a conocer a la doctora Janine, que nos ayudará a entender un poco más sobre este universo llamado Evaluación de Intangibles, Daño Moral. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Los Maestros del Valor. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Janine Oliveros Barba para hablar sobre el tema Evaluación de Intangibles, el estudio de caso, Daño Moral. Bueno, pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti. Bueno, amigos, pues le hemos invitado para hablar sobre su más reciente publicación, su libro Daño Moral, Presupuestos de Valoración. Y bueno, al mismo tiempo, recordemos que este es un programa dedicado a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Entonces, bueno, nos gustaría ir comentando algunos conceptos y que usted nos vaya explicando al fin de, bueno, aclarar un poco nuestras dudas sobre este gran universo que es la evaluación del daño moral. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, doctora. Bueno, pues nos gustaría comenzar que nos explicara un poco qué es la responsabilidad civil, la figura del daño moral o los actos ilícitos, cómo se relaciona un poco todo esto. Principalmente el daño moral nace por una responsabilidad de carácter extracontractual, principalmente. No necesariamente tiene que nacer de un contrato, no, nace de un hecho ilícito. Y entonces las partes se conocen por el hecho dañoso, no necesariamente con un antecedente de haber celebrado un pacto o un contrato. Y entonces de ahí que nazca la responsabilidad de carácter extracontractual por la comisión de un hecho ilícito, que puede tener de dos tipos de fuentes. Hay una fuente que puede ser que nace en una ley derivada de un deber de no hacerle daño a otro, de un deber de cuidado, y que está prescrita en ley o en una norma. Y la otra de un deber de servicio, ¿no? Estoy ofreciendo un servicio ante los demás, pues tengo que cuidar ese servicio que sea de una manera adecuada, de evitarle un daño a otro. De ahí que nazca la responsabilidad extracontractual y que como consecuencia tenga por objeto el pago de una compensación por daño moral, pero derivado de un hecho ilícito o acto ilícito, en un daño a un derecho a la personalidad. Ok, muchas gracias, doctora. También comentamos en el desarrollo de su libro, menciona la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿Qué podemos reflexionar así en general sobre estos conceptos? La responsabilidad subjetiva, a diferencia de la objetiva, nace precisamente de un deber de servicio, de cuidado, de no dañar a otro, ¿no? De esa prestación de un servicio del abogado, del doctor, de un profesionista. Pero cuando estamos hablando de una responsabilidad objetiva, nace de un manejo de cosas, ¿no? De un manejo de un material, de un manejo de una máquina, de un operario, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a diferenciar el propio Código Civil Federal o de los locales, cuando es daño, cuando nace una responsabilidad objetiva o subjetiva depende del servicio o bien de la operación de materiales o cosas peligrosas, que sería la objetiva, y la subjetiva sería de un servicio. Ok, muchas gracias, doctora. También algo que, bueno, en su libro menciona definiciones de la Real Academia de la Lengua o de algunos autores como Izquierdo, en el que publica en el año 2001, pero ¿qué estaría bien que entendiera el público, los estudiantes en general, sobre el concepto de daños y perjuicios, más allá de irnos a una definición específica como idea o como concepto? Mira, el daño y perjuicio está definido en el Código Civil, ¿no? Federal o local, de los locales.
Izquierdo maneja un término siguiendo a Pantaleón, no en España, de daño propio o daño común. Entonces, no es lo mismo el daño que le generas a una persona que recibe un regalo que se lo dio su abuela y esa cosa la pierde y trae un sentimiento propio, ¿no?, sobre esa cosa por tenerla y perderla. A diferencia del daño común, pues puede perderse, pero no trae ese sentimiento o esa vocación de lo que te hace querer esa cosa por lo que es y por el sentimiento que trae, ¿no? Eso es una situación de extrapatrimonialidad, ¿no? Ese sentimiento que trae tener una cosa o no tenerla. Cuando estamos hablando de daños y perjuicios a los que habla el Código Civil, pues es más enfocado a la materialidad, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil a veces contextualizar el daño moral, porque tiene que ver con ese sentimiento, con esa extrapatrimonialidad, con ese gusto por algo que tú quieres mucho, pero ya lo perdiste, derivado de un hecho ilícito. Entonces, de ahí que los daños y perjuicios pues están definidos por el Código Civil, ¿sí?, pero de una forma que atiende a la materialidad y no a la extrapatrimonialidad. Entonces, ¿qué es un daño? Es la pérdida del patrimonio. Y el perjuicio, pues esa ganancia lícita que tú dejaste de percibir. Por eso es tan difícil a veces de contextualizarlo en el daño moral, porque tiene que ver más con una materialidad que el daño moral en sí mismo no la tiene. Y de ahí que Izquierdo, siguiendo a Pantaleón, en derecho español, vaya más allá, ¿no?, a esa extrapatrimonialidad que a veces no entendemos, porque pues, estamos inmersos en bienes que vemos y percibimos, podemos tocar, pero no esa materialidad, inmaterialidad que tiene que ver esa extrapatrimonialidad, que tiene que ver más allá con los sentidos. Ok, doctora, muchas gracias. También, bueno, en el desarrollo de su libro y en los cursos que imparte en diferentes ciudades, menciona diferentes casos. Uno de ellos sobre una abogada que concursa para una plaza y que sufre discriminación. ¿Nos podría comentar un poco acerca de este caso? Este caso lo llevó Carlos Odrizola, un abogado en la Ciudad de México. Mariana, defiende a Mariana. Mariana también es abogada actualmente, trabaja en la Suprema Corte, que luego la invitas, es una excelente abogada. Sí, claro. Y ella cuando está estudiando la carrera de Derecho, participa en una convocatoria de un despacho de abogados. Pero ella sufre una discriminación porque ella tiene una discapacidad. Y una discapacidad motora, no intelectual, que usa maletas, no puede caminar fácilmente, pero ella académicamente era de los primeros lugares, pero fue discriminada por su discapacidad. Entonces el asunto que llevó Carlos y llega a la Corte, pues se delimita principalmente el término de cómo a través de un acto discriminatorio puede ser la consecuencia de un daño moral. Por eso es la relevancia del tema con Mariana, porque ella permite con su sentencia de que las personas que sean discriminadas pues tengan una sanción, una compensación, y las que hagan una violación a una discriminación, pues entonces sí sean sancionadas. Como en este despacho en la Ciudad de México, abogados que la discriminaron por su discapacidad y no necesariamente por su capacidad intelectual. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, siguiendo un poco con los conceptos generales y que también explica a detalle en el libro, ¿podría comentarnos un poco acerca del pretium doloris y el quantum indemnizatorio? El pretium doloris tiene que ver con el precio del dolor, con eso que llamaban los alemanes el precio de la sangre. Y el otro término es básicamente el lucro cesante. Lo manejan más hacia esa pérdida también le llaman también lucro cesante es perjuicio, ¿no? Pero es una ganancia lícita que se genera por una extrapatrimonialidad. Cuando nosotros hablamos de ese lucro cesante, de esa extrapatrimonialidad, es a diferencia del precio del dolor, que el precio del dolor igual antes lo manejaban como no una pérdida de oportunidad, sino más cuánto vale tu dolor, ¿no? Y qué trae inmerso ese dolor a un precio, cómo lo puedo compensar para ti que no sea, que no te sientas tan mal. Cuando tiene que ver con la pérdida de oportunidades va más allá, te fijas, es diferente. Okay. Porque ya la pérdida de oportunidad que yo voy a tener frente a esto es muy diferente al precio que nunca va a ser un precio del dolor que yo tengo. Al contrario, va a ser compensable porque la compensación es un medio, ¿no? A través del cual no me vas a restablecer
la vida de mi hijo, la vida de lo que yo perdí, pero sí va a ser un medio a través del cual voy a tener una retribución económica que me pueda ayudar, ¿no? a poder sentir que se me está dando justicia, muy diferente. O sea, esto que comenta podría ser un poco lo que yo hice una pequeña anotación en la página 58 de su libro. Dice: conseguir otra satisfacción tan satisfactoria como la que se tenía antes. ¿Se refiere a esto? A eso me refiero. Hay que buscar compensar para obtener esa satisfacción, ¿no? Que yo perdí, ya no la tengo, pero que se logre restablecer. Y eso es lo difícil, porque en la reparación integral del daño sí lo puedo obtener, pero en la compensación, si es económica nada más, pues no necesariamente. Ok, doctora. Otra pregunta que nos gustaría clarificar un poco es, se habla sobre daño patrimonial y daño no patrimonial. ¿El daño no patrimonial es igual que el daño moral o es diferente? Bueno, es que daño no patrimonial tiene que ver, pues, que no tenga que ver con el patrimonio material, ¿no? Entonces, a veces como ese juego de palabras de la extrapatrimonialidad o moral, porque moral tiene que ver, muchas veces lo entendemos como lo bueno, lo malo, y cuando hablamos de los daños no patrimoniales, hablamos de los daños inmateriales o extrapatrimoniales. La Corte Interamericana maneja mucho el daño inmaterial y también la diferencia de pérdida de oportunidad. Nosotros en el daño moral en México, pues está regulado en 1916 en el Código Civil, pero atiende a los daños, a los derechos de la personalidad. Entonces, fijas, no tiene que ver nada con el patrimonio, sino por el hecho de ser persona. Por eso diríamos, no son patrimoniales propiamente dichos, porque no tiene que ver con mi patrimonio, sino con ese conjunto de lo que me hace ser persona y que tiene un valor económico en su momento por la compensación. Entonces, el reto ahora de nosotros los valuadores es juzgar, no es evaluar dando justicia, ¿no? Entonces, sí juzgar cuánto vale, pero no necesariamente es nuestro trabajo, porque eso lo va a hacer el juez. Pero sí darle elementos al juez para que pueda emitir un daño, pueda emitir un valor al daño. Porque el juez es el que va a valorar, es el que definitivamente va a decidir cuánto vale o no vale, o cuánto cuánto va a valorar la compensación por daño moral. Nosotros solamente vamos a ser auxiliares de la Administración de Justicia y por lo tanto pues tenemos no necesariamente juzgamos, más bien damos valores, ¿no? Aunque haces un análisis, contextualizas. Sí, sí. Bueno, cambiando un poco, regresando a la parte primera del libro, la autora, una magistrada del estado de Jalisco, del prólogo, comenta que bueno, una de las aportaciones es clarificar esa idea errónea que tiene la gente, que el daño moral es para personas físicas únicamente, ¿verdad? Sí, la magistrada Muro es una excelente juzgadora a nivel nacional, de las mejores que tenemos en México, y me hizo el favor de prologarme el libro. Fue mi maestra en la universidad y ella estudia el libro, analiza y le gustó, gracias a Dios le gustó y me autoriza el prólogo. Y ella identifica esa problemática. Generalmente pensamos que el daño moral nada más es de personas como nosotros, con sentimientos, y que como la persona moral carece de esos sentimientos, como el Estado, ¿no? Pues sí, obviamente no tiene sentimientos, pero sí puede dañar su patrimonio moral en el extrapatrimonial cuando daña su prestigio. Y justo la Corte hace un análisis sobre eso, no necesariamente yo lo digo, sino la Corte en una jurisprudencia por contradicción dice no, también puedes afectar a una empresa en su extrapatrimonialidad y obviamente puede exigir el daño moral. Entonces sí, en la investigación de este libro se puede precisar y clarificar que sí, hay elementos para que una persona moral pueda exigir la compensación por daño moral en la violación del prestigio de la empresa. Ok. Bueno, pues estamos a punto de terminar esta entrevista. Como lo hemos comentado, este programa está dirigido a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Y bueno, en muchas universidades, cuando ya están en los últimos semestres, en las materias de seminario de tesis, metodología, les piden que elijan un tema sobre una rama de la evaluación, pues evaluación de empresas, agropecuaria, inmuebles, para desarrollar. Si algún alumno estudiante nos está viendo y quisiera titularse con un tema sobre evaluación de daño moral, pues es un campo muy amplio, ¿verdad?, para el estudio.
Sí, principalmente la labor de ustedes como estudiantes es investigar para resolver un problema complejo que se está dando ya. Las sentencias que están emitiendo carecen a veces de ese análisis de un perito en evaluación, precisamente porque tienen que analizar la capacidad económica del responsable, y entonces ahí entra el perito evaluador. Puede ayudarles para la administración de justicia, el juez sí, pero ¿dónde más entra? Por ejemplo, en los gastos por devengar, en los gastos que se dan por el hecho dañoso, que tiene que quedarse, la extrapatrimonialidad. Y cuando estás evaluando también a la empresa su prestigio, que es al caso que nos referíamos, entran ustedes como auxiliares en la administración de justicia y tienen que capacitarse. Los daños y perjuicios también se evalúan, en general materiales o inmateriales, y si no tenemos gente capacitada, pues tenemos un riesgo. Entonces sí, yo los invito, alumnos, que es una oportunidad en la que ustedes sigan especializando en la evaluación de intangibles en daños y perjuicios materiales e inmateriales, como es el caso del daño moral, donde es una oportunidad no solamente de negocio, porque vos al fin y al cabo se va a retribuir económicamente tu servicio, sino es a favor de la comunidad, a favor de un servicio y también hacia la justicia, porque vas a auxiliar al juez a determinar una sentencia con un valor donde se sienta compensada la víctima. Entonces yo los invito a que sigan adelante y que vean una gran oportunidad en este tema, porque se está dando. Ok, bueno, pues cerramos esta entrevista agradeciendo al ingeniero Miguel Prado Armenta, presidente del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Querétaro, el COVAPEC, que bueno, está organizando un curso y nos abrió el espacio para realizar esta entrevista, a todo su equipo de trabajo también. Bueno, doctora, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y bueno, es usted una auténtica maestra del valor. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.